Buenas tardes, sea bienvenido a este canal de YouTube Encuentros con el Señor Dios habla hoy. Y de manera muy especial en esta semana es un placer para mí compartir con usted lo que Dios habla hoy. Y que usted y yo, recordando en esta Semana Santa el amor de Dios por usted y por cada ser humano en este mundo, podamos tener un encuentro con el Señor. Un encuentro que nos salve, un encuentro que nos transforme y nos prepare para la eternidad. Soy el pastor Alejandro Varela y creo que esta semana en especial Dios tiene algo para nosotros. Y quiero invitarle para que comencemos este momento, este encuentro con Dios, escuchando un canto que nos prepare. Estaremos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos recordando el pago por cada uno de nosotros. Así que recordemos ese momento y hagámoslo a través de este canto. Saliendo del pretorio marcha una procesión con rumbo hacia el Calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda yacándole está, no puede caminar, no puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito. ¡Levántate, maldito! No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, ellos ten compasión. Sed tengo de un amigo, sed tengo de amor, sed tengo que un humano tenga compasión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. No puede ser maldito. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido sanados. Qué importante es que usted y yo entendamos todo lo que implicó la muerte de Jesucristo. Todo lo que tuvo que pasar para que usted y yo tengamos salvación. Creo que Dios hizo algo por usted y por mí. Algo que le costó todo. Le costó mucho. Y ese valor lo pagó, estuvo dispuesto a pagarlo por usted. Es verdad,
Jesús vino a morir por todo el mundo, pero vino particularmente por usted. Y hay algo de lo que estoy convencido. Si usted, o en este caso yo, fuera el único pecador en este mundo, Jesús y Dios el Padre habrían hecho exactamente lo mismo solo por mí, por amor. Por eso piense en este tiempo de Semana Santa que toda esta celebración es recordando la muerte de Cristo por usted particularmente. Y tal vez año con año tenemos un tiempo de reflexión, pero hoy quisiera que usted y yo pudiéramos tomar un desafío muy grande. Todo lo que hizo el Señor, todo lo que sufrió y todo lo que le costó a Dios desprenderse de Jesús para enviarlo a morir fue por usted. Entonces, haz que valga la pena. Si fue tanto el costo, si fue algo tan grande, haz que valga la pena. Es importante que todo ese costo que tuvo que pagar nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo para que usted y yo podamos ser sus hijos y recibir toda una hermosa herencia, hagamos que valga la pena. Porque no se vale que siendo algo tan valioso lo estemos menospreciando, lo estemos quitando valor y que no lo estemos tomando en cuenta y que no logremos que el efecto de ese hermoso sacrificio siga hoy a través de nosotros, llegando a muchas otras vidas que aún no tienen el privilegio de entregarse al Señor Jesús. Mire, hace algún tiempo vi una película que me parece que nos deja una enseñanza muy importante. Tal vez usted ya la vio. Se llama Rescatando al Soldado Ryan. En esta historia de la película hay un soldado que se llama Ryan, obviamente. En esta película, 8 soldados son enviados a buscar a un soldado para rescatarle. Y estos 8 soldados a lo largo de la película empiezan a tener un montón de pruebas y circunstancias difíciles solo por salvar a un hombre. Y empiezan a morir cada uno de ellos. Al final, logran rescatarlo. Pero solo queda uno de esos 8 hombres. Así que salvar a este soldado costó la vida de otros 7 soldados. Y el que quedó vivo se acerca a él al final cuando llegan a donde ya los rescatan definitivamente y le dice: haz que valga la pena. Pensando en sus 7 compañeros que entregaron su vida, le dice al soldado Ryan: haz que valga la pena, merécete este costo. Y mire, la película inicia precisamente cuando el soldado Ryan es un anciano y va a visitar la tumba de este sobreviviente que llegó con él vivos hasta donde los rescataron. Y anciano, llega con su familia y toma a su esposa y le dice llorando: por favor, dime que he valido la pena. Dime que mi vida valió la pena. Y creo que esa es la reflexión que este domingo Dios tiene para nosotros. Dios se desprendió de su Hijo. Cristo entregó su vida por usted y por mí. Y lo hizo esperando que todo ese costo diera fruto en nuestras vidas. Por eso yo quiero desafiarle, yo quiero desafiarte en este domingo. Haz que valga la pena. Usted no se va a merecer nunca lo que Dios hizo por usted, pero lo hizo finalmente. Entonces, haz que valga la pena. Vamos a orar, porque espero que este mensaje le dé luz y le muestre cómo hacer que valga la pena lo que Cristo hizo en la cruz por usted. Bendito Señor, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Por favor, háblanos y ayúdanos, Señor, a entender el valor, el costo de lo que se entregó por nuestra salvación, por nuestro perdón, por transformar nuestras vidas. Y permítenos, Señor, no ser merecedores, porque eso jamás lo seremos. Pero permítenos estar dispuestos a dejarte a ti hacernos merecedores de tu gracia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que es importante que para descubrir cómo poder hacer que valga la pena lo que Cristo hizo por nosotros, analicemos sus últimas palabras en la cruz. Creo yo que cuando una persona está a punto de morir, lo último que nos dice es de relevancia, de gran importancia. Por eso analicemos a través de estas 7 frases de Jesús en la cruz aquellas cosas que nos pueden ayudar para hacer que valga la pena lo que hizo por nosotros. Permítame leer ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23. Voy a leer del versículo 32 al versículo 37. Dice la palabra del Señor: llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos.
Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Mire, para este momento, Jesús había sufrido mucho. Él ya había pasado por tantas cosas a lo largo de esa noche anterior. Recordemos que él había sido traicionado por sus seguidores. Particularmente uno de ellos le había entregado con un beso. Los otros 11 habían salido huyendo, corrieron y le dejaron solo. Todo esto que Jesús había experimentado realmente debe haber lastimado su corazón. Pero no solamente ellos. La gente que amó y ayudó a lo largo de 3 años de ministerio, aquellos que sanó, que liberó, que rescató, no estaban ahí. Él estaba siendo torturado. Ahora pensemos en los soldados, en los fariseos y los sacerdotes, en los gobernantes. Se lavaron las manos. Algunos de ellos fueron instrumento para azotarlo, para escupirle, para golpearlo en la cabeza con una vara, para burlarse de él, enterraron una corona de espinas. Jesús había sufrido demasiado. Abandono, traición, golpes, deshidratación. Para el momento en el que él estaba en la cruz, los golpes, las injurias, los reclamos, las burlas, el desprecio de la gente, desde los suyos que lo habían traicionado hasta las burlas en la cruz, le estaban causando un gran daño. No solamente físico, también emocional, también espiritual. Sin embargo, en ese momento, estando en la cruz, viendo que todos lo habían abandonado y que todos le estaban despreciando, después de ese tormento, las primeras palabras que brotan de sus labios es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un hombre que tenía el poder para hacer que una legión de ángeles descendiera y destruyera a los que le estaban matando y a los que le habían traicionado, un hombre que tenía poder para hacer descender fuego del cielo y consumirlos a todos, o que tenía el poder para hacer que se abriera la tierra y se los tragara a todos, en ese momento, en lugar de sentir deseos de desquitarse, lo que estaba haciendo era extendiendo un perdón extraordinario? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba abogando por nosotros, estaba perdonando de antemano lo que usted y yo hacemos. ¿Qué está enseñándonos Jesús aquí? ¿Qué está dejándonos como un legado para que usted y yo vivamos? El perdón. El perdón. Usted y yo necesitamos el perdón de Dios. ¿Cómo podemos hacer que valga la pena el sacrificio de Jesucristo? Primero, recibiendo su perdón. Experimentando en nosotros el dolor, el arrepentimiento por todos los pecados que hemos cometido y que llevaron a Cristo a la cruz. Experimentando ese dolor, esa terrible angustia de haber fallado terriblemente y ser causantes y ser responsables de que Jesucristo haya muerto en la cruz. Y que con toda valentía recibamos ese perdón, con toda humildad recibamos ese perdón. Haz que valga la pena. Vive perdonado. Viva perdonada. Este es el momento donde debemos llegar con toda nuestra carga de pecados delante de nuestro Señor, recordando que le costó todo sufrimiento, dolor, traición, el que usted y yo estemos pecando, y entonces con una convicción fuerte de arrepentimiento por esos pecados que causaron tanto dolor, recibamos el perdón. Seamos liberados de nuestra carga que nos traiciona y que nos condena. Que seamos liberados de esa esclavitud en la que no podemos decirle no a la tentación y caemos continuamente en el pecado. Este es el momento de hacer que valga la pena el sacrificio de Jesucristo, viviendo en una lucha constante contra el pecado. El apóstol Pablo dijo que hasta ahora no hemos combatido contra el pecado como deberíamos.
Eso es recibir el perdón de Dios. Eso es dejarnos amar a través del perdón. El Señor estaba abogando por usted hace más de 2000 años, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Haz que valga la pena. Recibe el perdón de tus pecados. Recibe el perdón de sus pecados. Y escuchemos lo que Jesús nos dice después de recibir ese perdón. Como le dijo a aquella mujer que estaba siendo señalada de adulterio. ¿Recuerda? Cuando nadie pudo lanzar una piedra contra ella, Jesús le dijo: ¿y los que te condenan? ¿Dónde están? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Necesitamos recibir el perdón de Dios. En este tiempo, reciba el perdón de Dios y continúe su vida no pecando más. Haz que valga la pena. El segundo pasaje que voy a compartir se encuentra aquí mismo en Lucas capítulo 23, versículos del 39 al 40. Sigo leyendo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos por lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire este hermoso momento. Después de extender el perdón, viene este diálogo con los ladrones. Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz para regalar la vida eterna con el Padre en el cielo. Esto que sucedió con los ladrones nos recuerda esto. Jesús murió para regalarnos un lugar en el cielo por la eternidad, un lugar que no merecemos. Muchos se preguntaron, y se preguntan todavía, ¿quién puede ir al cielo? Y hay quien dice que para ir al cielo hay que ser bueno, o hay que ser religioso. Y hay quien dice que todos vamos a ir al cielo porque Dios no puede enviar al infierno a nadie. Y hay incluso personas que se atreven a decir que el cielo no existe, que no hay un lugar a donde tendremos que ir después de la muerte. Bueno, déjeme decirle que el cielo existe, creámoslo o no. Y el cielo es un lugar que no se puede ganar. Nadie puede ganarse el cielo haciendo algo. Nadie puede ganarse el cielo haciendo nada, porque no es por obras, para que nadie diga que fue por su propio esfuerzo. El cielo es un regalo que Dios ofrece y que se da por gracia, y que solamente será para aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Mire, vea el ejemplo de estos ladrones. Y aquí podemos estar nosotros en cualquiera de estas dos posiciones. Los dos pecadores, los dos malhechores, los dos fuera del reino de los cielos, los dos habían dejado a Dios de lado en sus vidas. Ninguno de ellos había obedecido la palabra de Dios. Habían vivido conforme a sí mismos. Pero uno de ellos, después de morir, iba a abrir sus ojos en el paraíso, con el Señor. Jesús se lo dijo claramente: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo la diferencia? Porque los dos ladrones, los dos participaron en una sedición, en un homicidio. Los dos merecían morir. Los dos merecían la condenación en el infierno. Pero uno se fue al cielo. ¿Qué marcó la diferencia? Creyó. Creyó en Jesucristo. Creyó en Él. Mire a este ladrón, el que se fue al paraíso junto con el Señor Jesucristo. Tuvo una mala vida, no tuvo tiempo de cambiar, pero sí tuvo tiempo de arrepentirse y creer en Jesucristo como el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Cómo sabemos que creyó? Bueno, Jesús estaba muriendo. Y en ese momento este hombre voltea y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo no sé qué es lo que veía, pero sí puedo imaginarlo. Él no veía a un hombre derrotado muriendo injustamente. Él estaba viendo a un rey que volvería victorioso. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tal y como Jesús lo prometió en Juan 14, cuando dijo
que Él iba a preparar lugar para nosotros para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y este hombre estaba asegurando ese lugar cuando creyó en Jesucristo como el Señor, como el verdadero Hijo de Dios, el Rey que volvería. Fue lo único. Entonces, usted y yo podemos hacer que valga la pena. ¿Cómo? Creyendo en Jesucristo. Si lo que Él hizo en la cruz fue real y fue por mí para salvarme y regalarme el cielo que no merezco, lo mínimo que puedo hacer es creerle y creer en Él, creer en su amor, creer en su sacrificio, creer en su poderosa resurrección y creer que Él tiene el poder y la autoridad para llevarme al cielo, aunque yo no lo merezca, solo porque he creído en Él. Lo dice la palabra del Señor en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sí, merecemos pagar con la muerte por nuestros pecados, pero recibiremos un regalo por gracia que no merecemos, vida eterna en Cristo Jesús, si creemos en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. Entonces, si no ha creído en lo que Cristo hizo en la cruz, si no lo ha creído que lo hizo por usted, este es el día. Haz que valga la pena. Haz que valga la pena todo eso que sufrió, todo lo que tuvo que hacer para salvarle. Haga que valga la pena creyendo en Él en este día. Crea en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Ya lo ha hecho? ¿Ya ha depositado su fe en Jesucristo? Haz que valga la pena. Ahora déjeme llevarle a otro pasaje en la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículos del 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí hay algo muy importante en estas palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Él había dicho: He aquí, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Con la muerte del Señor Jesucristo comenzó a formarse la llamada familia de Dios. Sí, la iglesia, ese pueblo que Dios diseñó desde la creación para que fuera su tesoro especial y para que marcara una gran diferencia en medio de un mundo pecador. Con su sangre derramada en la cruz, Jesús ha hecho de todos los que creen en Él su familia. Porque dice la palabra del Señor en la carta a los Efesios que por medio de su sangre, de diferentes pueblos, hizo uno. Nos une en una familia. Ahí en Efesios 2:19 dice el Señor que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si usted ha creído en Jesucristo, si ha recibido el perdón de Dios, entonces ya no está solo, ya no está sola. Usted es parte del cuerpo de Cristo, es parte de la familia de Dios. Por eso, cuando Jesús ve a su madre y ve a Juan, su discípulo amado, les dice estas palabras: Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Yo no sé si usted recuerde que Jesús había dicho también allí: ¿Quién es mi hermano y mi hermana y mi madre? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Porque todos los que rinden su vida a Jesucristo se convierten en miembros de la familia de Dios. Así que si usted recibe el perdón y cree en Jesucristo, entonces ya no está solo, ya no está sola, es parte de la familia, es parte de la iglesia. Entonces, haz que valga la pena. ¿Cómo? Intégrate a tu iglesia, intégrese a su iglesia, sea parte viva como miembro del cuerpo de Cristo. Participe, colabore, aporte, no sea de esas personas que solo van a la iglesia a recibir un mensaje o a recibir cariño, o a recibir amor o a recibir apoyo de las personas. Sea un participante activo, un protagonista en el extendimiento del reino. Seamos parte de una iglesia dándole vida,
comprometiéndonos con ese grupo de creyentes. Es cierto, son imperfectos, como lo era Juan, como lo era la madre de Jesús en ese momento, y cómo Dios finalmente los une para que a partir de ese momento sean una familia. Lo mismo está haciendo en este momento. Usted y yo no debemos caminar solos por este mundo, ni debemos querer cumplir la voluntad de Dios solos en este mundo. Necesitamos unirnos a nuestra familia, iglesia, porque ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, somos conciudadanos de los que han creído, miembros de la familia de Dios. Lo dijo Jesús en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A todos los que le recibieron y creen en su nombre. A todos. Y todos ellos, hijos de Dios, se convierten en hermanos entre ellos. Haga que valga la pena. Viva en unidad con los creyentes. Ame a sus hermanos en Cristo. Entregue su vida por ellos. Participe, comprométase. Haga que valga la pena. Que valga la pena lo que Jesús pagó para unirle a su familia. Haz que valga la pena. Usted ya es un hijo de Dios. Ya es una hija de Dios. Ya está integrado a la familia de Dios. ¿Valió la pena el sacrificio que Cristo hizo por usted porque usted le está dando vida al cuerpo de Cristo? ¿Usted está dignificando a la familia de Dios con su comportamiento, con su compromiso, con su tarea? Haz que valga la pena. El siguiente pasaje que debemos leer se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, versículos 33 y 34. Dice la palabra del Señor: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra siempre ha impactado mi corazón. Siempre ha hecho que tenga una reflexión más importante. Juan el Bautista dijo acerca de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sí que lo hizo. Entregó su vida y con su sangre derramada anuló los pecados de todos los seres humanos. Y entonces se escucha el grito del Hijo de Dios en ese momento que pagó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la pregunta que nos hacemos es si Dios realmente abandonó a su Hijo en la cruz. ¿Dios abandonó a Jesús cuando estaba muriendo en la cruz? Definitivamente no. Nuestro Padre estaba amando a Jesús, estaba acompañando a Jesús. Pero, si hay un pero, nuestro pecado hizo sentir la lejanía del Padre del alma de Jesús. Porque dice la Biblia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. Alguien tenía que dar su sangre, alguien tenía que entregar su vida por el pecado de la humanidad. Y nosotros no podíamos, porque somos pecadores. Pero Jesús estuvo en la tierra más de 30 años viviendo sin pecado. Así que se convirtió en el Cordero perfecto, puro, santo, sin pecado, joven. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Isaías 53, del 4 al 6, fíjese cómo dice el Señor ahí, de Jesús: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Sí. En ese momento que Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, Dios estaba cargando en Él el pecado de todos nosotros. Y déjeme ser más directo, en ese momento Dios puso sobre Jesús el pecado, todos los pecados que usted ha cometido y seguirá cometiendo. Y en ese momento Jesús se convirtió en el Cordero que quita el pecado. Entonces, haz que valga la pena. Ya no peque. Viva en santidad.
Usted puede decir no al pecado. Haz que valga la pena. El Señor vino a morir para pagar por sus pecados. Entonces ya no vivamos en ellos, ya no vivamos practicándolos, ya no nos demos licencia para pecar, ya no estemos disfrutando de lo malo que nos aparta de Dios. El Señor permitió que su Hijo Jesucristo sintiera esa lejanía porque nuestros pecados hacen división entre nosotros y nuestro Dios. Y Jesús lo experimentó cuando todo nuestro pecado vino sobre Él. Dios lo puso sobre Él para que al morir pagara por todos ellos. Haz que valga la pena. Viva en santidad. Apártese del pecado. Diga no al pecado. Ya no peque más. Hagamos que valga la pena la muerte del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Volvemos al Evangelio de Juan en el capítulo 19 y leo los versículos 28 y 29. Después de esto, de esa exclamación en la cruz, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Mire, esta palabra de pronto para muchos no tiene mucho sentido. Jesús dijo cuando estaba ahí en la cruz, tengo sed. Pero a mí me parece que esta es una manera extraordinaria de comprobar lo que puede hacer Dios en nosotros a pesar de las circunstancias que vivimos. Jesús estaba sufriendo, estaba entregando la vida, seguramente le estaba doliendo terriblemente todo lo que había experimentado en el alma, en el espíritu y en la carne. Tortura, soledad, abandono del Padre, porque cuando puso los pecados ahí, definitivamente Jesús ya no sintió a Dios. Por primera vez en toda la eternidad, el Hijo sentía la división con el Padre a causa del pecado y experimentó la cercanía de la muerte. Y aún así, su pensamiento era obedecer a su Padre. Por eso dice el pasaje, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Jesús tuvo muchas buenas razones para olvidarse en ese momento de obedecer a Dios, para olvidarse de lo que dice la palabra de Dios. Pero al final escogió la obediencia. Como dice en Filipenses capítulo 2, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que siendo obediente se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo obediente. Esto debe enseñarnos a ser obedientes sin importar las circunstancias que vivimos. Por eso, haz que valga la pena. Sí, que valga la pena lo que Cristo sufrió. Así que sufra usted, sufre tú, haz que valga la pena. Sufre con valor lo que sea que estés pasando, porque Dios está contigo, Dios está con usted, aunque no lo sienta, aunque no lo perciba, así como Jesús fue obediente hasta la muerte. Si usted en este momento está viviendo circunstancias terribles, dolorosas, como estas que vivió Jesús, si tiene buenas razones para olvidarse de Dios, olvidarse de su palabra y desobedecer a Dios, siempre podemos decidir como Jesús por la obediencia. Haz que valga la pena. Sé obediente a Dios en medio de toda circunstancia. Sé obediente a Dios aunque sientas que te ha abandonado, porque no lo ha hecho. Nada puede separarnos del amor de Dios. Lo dice ahí en Romanos capítulo 8. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero viva en obediencia. Vive en obediencia. Haz que valga la pena. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, llegamos al versículo 30 donde dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta es la sexta frase que Jesús dijo en la cruz. Consumado es. Terminado, concluido, completado. Y quiero que usted entienda perfectamente esto porque es cuando ya se hizo todo lo necesario y requerido para completar algo. Ahí es cuando algo se consuma. Jesús consumó nuestra salvación, la salvación del ser humano. Jesús la consumó en la cruz. Ya no hace falta nada más. Usted ya no necesita ni buenas obras, ni necesita una religión. Usted no necesita ganarse el perdón, ni ganarse el cielo. Usted no necesita un poder nuevo para dejar el pecado.
Usted y yo, si creemos en Cristo, ya tenemos todo lo necesario para vivir como salvos y recibir la salvación eterna cuando muramos. Ya no tenemos que hacer nada más. Jesús lo dijo, consumado es. Su muerte fue el pago total y absoluto por nuestra redención. Nada más tenemos que hacer, ni buenas obras, ni vivir una religión, ni indulgencias, ni mandas, ni castigos, ni ninguna cosa extra. Cristo es único y suficiente para darnos salvación. Hechos 4:12 lo afirma de esta manera: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso le vuelvo a pedir, le vuelvo a decir, haz que valga la pena. ¿Cómo? Confía en que solo Cristo salva. Ya no viva con culpa, ya no viva queriendo ganarse la salvación, ya no viva con miedo de que algo que haga le podrá hacer perder la salvación que ha recibido en Jesucristo. Haz que valga la pena. Viva confiando en que Él lo hizo, en que Él lo completó porque lo hizo. Ya no necesitamos nada más, solo confiar. Todo lo que hacemos, si vivimos una religión, si le damos vida a una iglesia, si cumplimos su palabra, no es para ganarnos la salvación. Si hacemos buenas obras, no es para ganarnos la salvación. Es porque ya tenemos la salvación. Esa es la gran diferencia. Haz que valga la pena. Viva confiando en que lo que ha recibido, Cristo lo logró en la cruz y se lo dio como un regalo. Y déjeme llevarle a la última palabra. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículos 44 al 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Estas fueron las últimas palabras de Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús estaba muriendo en aquella cruz. Él cargaba nuestros pecados en su cuerpo porque Dios los puso sobre Él. Él en ese momento no veía a Dios, no sentía a Dios. Nuestro pecado le separó de Dios, porque nuestros pecados hacen división entre nosotros y nuestro Dios. Jesús sabía que la vida se le estaba escapando. Él sabía que moría y que moría por nuestros pecados. Pero Jesús no tenía dudas. No tenía dudas sobre su futuro. No tenía dudas sobre su destino. No tenía dudas sobre lo que pasaría después de la muerte. Porque Jesús confiaba en su Dios y Padre. Sabía que Él recibiría su espíritu, imagínese. En ese momento no sintió a Dios. Recuerde que hace unos minutos acababa de gritar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ahora en este momento, cuando estaba a punto de soltar el espíritu, Él dijo con toda la fe: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué nos enseña esto? ¿Tiene usted seguridad de su salvación? Es decir, si en este momento usted muriera, ¿está convencido, está convencida de que el Padre recibiría su espíritu y lo llevaría al cielo? Porque eso es lo que Jesús está mostrándonos en este momento. Una seguridad extraordinaria. Si usted no tiene la seguridad de su salvación, si usted tiene miedo de lo que pasará después, si incluso tiene miedo de que no haya nada de lo que Dios promete, entonces a usted todavía le está haciendo falta algo muy importante. Haz que valga la pena. Confíe en la salvación eterna que Dios le regala. Nunca dude. No ande por la vida con miedos y temores. Vivamos con valentía y con seguridad, porque es lo que el Señor quiere dejarnos. Es cierto, hoy nosotros no vemos a Dios. Seguramente hay imperfecciones y seguramente hay pecado que el Señor ya pagó y que mientras usted y yo lo reconocemos y lo ponemos en sus manos, nos está haciendo sentir que Dios no nos ama o que Dios no nos conoce o que Dios nos ha abandonado y que no está con nosotros. Usted y yo, en este 2022, no vimos morir al Señor Jesucristo. Tampoco lo vimos resucitado.
No podemos estar seguros solamente por lo que vemos o por lo que oímos, que realmente Él pagó por nosotros y que es suficiente para llevarnos al cielo. No podemos, pero hay algo que sí podemos. Y eso hará que valga la pena lo que Cristo hizo. Confiemos en el regalo eterno que el Señor nos ha dado. Confiemos en que es verdad que la salvación solo viene por la gracia que Dios tiene y por la fe que ponemos en Él. Confiemos y vivamos en este mundo caminando hacia la eternidad, caminando por ese camino angosto que sí es difícil y es complicado, pero que nos lleva a la vida. Este es el camino que debemos seguir y hacemos que valga la pena cuando caminamos por Él. En medio de las dudas, de los temores y sufrimientos, en medio de las inseguridades, hay algo que debe afirmarnos para seguir adelante. La salvación es un regalo que recibimos por gracia. Nada ni nadie nos lo puede arrebatar. Nada ni nadie nos lo puede quitar. Ni nosotros mismos, ni lo que hagamos, ni lo que no hagamos. Haga que valga la pena. Camine hacia el cielo, siguiendo los pasos de Jesús. Siendo un discípulo, siendo una discípulo que está fielmente siguiendo a Jesús, con la seguridad eterna de que tiene la salvación. No la tendrá, tiene la salvación, pero empezará a vivirla en el cielo, porque es vida eterna lo que Jesús promete. Así que haz que valga la pena. Haz que valga la pena todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Haz que valga la pena todo su sufrimiento desde que se hizo hombre hasta que entregó su vida, hasta que le dijo al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Haga que valga la pena. Reciba el perdón de Dios. Haga que valga la pena. Crea en la salvación que Cristo logró en la cruz. Haga que valga la pena. Sea parte de la familia de Dios. Comprométase con ella, viva con ella y cumpla la misión que Dios le ha dado a su familia. Haga que valga la pena. Reconozca que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita su pecado. Y el pecado no puede enseñorearse de usted. Haga que valga la pena. Haz que valga la pena. Vive en obediencia. A pesar de las pruebas que viva, de las circunstancias terribles, de las circunstancias adversas, usted sea un hijo, una hija obediente. Haz que valga la pena. Confíe en lo que Cristo hizo. Él consumó su eternal salvación. Haz que valga la pena. Confíe en que Él murió por usted y que usted está seguro, segura en las manos del Señor. Porque nada podrá apartarle del amor de Dios. Porque la vida que Dios le regala en Cristo es eterna. No hay nada que se la quite, no hay nada que la termine, no hay nada que la anule. Vida eterna en Cristo Jesús. Pero, si usted no ha hecho nada de esto, si no ha recibido el perdón, si no ha recibido la salvación, si no se ha integrado a la familia de Dios, si usted no está viviendo en obediencia, si usted no está confiando en que los pecados ya no tienen autoridad sobre usted, que el Cordero de Dios quitó el pecado de su vida, si usted no está entregando su vida, confiando en las manos del Padre como Jesús cuando dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, este es el día. Este es el año. Esta es la Semana Santa especial para que usted reciba a Jesucristo, crea en Jesucristo y todo esto valga la pena porque usted ha recibido este hermoso regalo de salvación. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta semana estaremos recordando este sacrificio cruento, terrible, pero bendito y maravilloso, porque fue por usted. Crea hoy en Jesús. Que este sacrificio, que todo eso valga la pena, porque usted lo valora, lo recibe, lo cree y lo vive. Haz que valga la pena hoy. Quiero hacerle esta invitación directa. Yo no sé si usted es un religioso o una religiosa, si asiste a una iglesia, si lee la Biblia ahora. Lo que quiero saber es que hoy usted realmente ha entregado su vida en Jesucristo.
En sus manos encomienda su espíritu, que hoy toma todo esto que estamos celebrando en la Semana Santa como una verdad, una realidad, y que lo cree por usted, que fue hecho por usted. Todo ese sacrificio, toda esa muerte, toda la pasión de Cristo fue por usted. Si puede creerlo y puede creer que Él murió por usted, es todo lo que necesita. Y todo este paquete de bendiciones será para usted. Ya ha creído en Jesucristo. Hágalo hoy. Padre, te pongo en tus manos a cada persona que esté escuchando. Y que lo que estaremos celebrando esta semana, tu muerte, todo lo que viviste, todo lo que pasaste porque seamos perdonados, se convierte en una realidad en la vida de cada oyente, de cada persona que está viendo este mensaje. Por favor, Señor, que tengan la voluntad para creerlo, para creerte y recibirte como Señor y Salvador. Por favor, salva a muchos a través de este mensaje. Salva a muchos en esta Semana Santa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Usted ya ha creído? ¿Usted creyó en este momento? Ahora le queda un desafío. Haz que valga la pena. Viva para Dios. Viva para los propósitos de Dios. Viva a través de usted la vida de Jesucristo. Y que usted sea un instrumento para que más personas reciban este mensaje y reciban también la vida eterna como regalo. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur, orando especialmente por estas fechas, que no solo usted tenga la oportunidad de oír esto y creerlo, sino que usted haga que valga la pena, llevándole estas verdades a los que usted conoce, a los que usted ama, a los que son importantes para usted, para que el mundo se rinda a los pies de Jesucristo. Si Dios nos lo permite, le espero el próximo domingo, ahora para celebrar juntos la poderosa resurrección del Señor Jesucristo. Aquí le espero si Dios nos da la vida. El Señor le bendiga.